Amigos, ya estamos de regreso y mucha atención porque es momento de descubrir cuáles son nuestros derechos como consumidor. Como todos los lunes ya está con nosotros nuestro amigo Sergio Moctezuma de Prodeco, quien nos platicará hoy de un tema muy interesante. Escuchen, los derechos de nosotros como consumidores en el uso de servicios hospitalarios privados. Pero ahorita vamos a platicar de algo que no entra mucho en la palabra privados. Sergio, buenos días, ¿cómo estás? Excelente, Ángel, muy buenos días y un saludo a toda la audiencia. Y sin lugar a dudas este tema es muy sensible por lo que implica, ¿verdad? La salud y vaya, el grueso de los consumidores, pues algunos tendrán, son derechohabientes de alguna institución pública de salud, pero algunos otros es posible que inclusive simplemente por necesidad, pues acuden a solicitar un servicio hospitalario privado y puede derivar que en ese proceso simplemente se vean violentados sus derechos. Pero particularmente, Ángel, y la audiencia debe de conocer a qué tienen derecho los consumidores. De pronto pueden ustedes, amigos consumidores, acercarse a algún hospital privado y no detectar que hay una lista de precios. ¿Por qué? Porque el hospital no tiene la debida precaución en publicitarlo. Sin embargo, la ley sí les obliga para que el consumidor tenga, pues ahora sí, acceso a esa información y pueda determinar si contrata o no el servicio. Me queda muy claro que es evidente que no en toda la gama de servicios que brindan los hospitales privados deben de estar los precios, pero al menos de los principales servicios que brindan. Ángel. Okay. Oye, Sergio, ¿cuáles son los principales abusos que recibimos por parte de estos lugares? Claro que sí. Mira, una de las prácticas que es muy frecuente es que de pronto los hospitales privados no publicitan la lista de precios. Algunos no brindan un servicio de calidad de acuerdo a lo que el consumidor está esperando. Otra de las prácticas es que puede derivar en que el servicio sea deficiente y el consumidor se adolezca que no recibió un servicio de óptima eficacia, y en ese sentido el consumidor sí tiene derecho a reclamar por la vía del derecho del consumidor y solicitar una compensación. Por otro lado, también hay consumidores que de pronto acuden a un hospital privado y les hacen firmar el contrato para alguna intervención quirúrgica, y es donde el consumidor debe prestar especial atención a las letras pequeñas que vienen contenidos en esos contratos. ¿Sí? Y oye, fíjate, de la primera razón que nos comentabas, que no aparecen en algún lugar los precios tal vez, tienen también la responsabilidad de que si no tienen ese anuncio, de que te los digan antes de meterte a un estudio, de aplicarte algo, que te lo digan antes de... Totalmente, Ángel. Vaya, la ley es muy clara y muy específica. Debe de estar de manera visible a la vista del consumidor, pero ya en el peor de los escenarios y en el supuesto que nos expresas, pues cuando menos que el consumidor tenga acceso a esa información y quizás a través de una hoja en donde el consumidor pueda advertir cuánto le va a costar quizás una curación de algún procedimiento previo que se haya efectuado, o inclusive una inyección pues común y ordinaria. Pero de pronto puede haber algunos consumidores que durante ese procedimiento quirúrgico, Ángel, se pueda derivar en una, pues simplemente que el consumidor fallezca. Y es donde los familiares del consumidor, porque sucede y ha sucedido en nuestra ciudad de Tijuana, tienen elementos para presumir que hubo una responsabilidad técnica y médica por parte del médico cirujano, del practicante, y en ese sentido los familiares tienen derecho pues de iniciar una averiguación previa y que se determine durante el procedimiento penal si hubo o no responsabilidad técnica y médica por parte de las enfermeras, del cirujano, del anestesiólogo o todos los que intervinieron en esa intervención quirúrgica, Ángel. Oye, Sergio, me comentabas antes de entrar al aire que no solamente pasa con instituciones privadas. Claro, de hecho, fíjate que la audiencia debe de conocer que en el Instituto Mexicano del Seguro Social se brindan servicios. De hecho, hay una lista de precios para aquellos ciudadanos que acuden y que estamos en el entendido que no son derechohabientes de ninguna institución pública de salud y acuden a solicitar un servicio, inclusive alguna curación o alguna inyección o algún otro procedimiento, inclusive alguna fractura que traigan, que les practiquen alguna radiografía. Y bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social se convierte en proveedor de servicios, porque la ley lo dice, tal cual. Y en ese sentido, si el consumidor
vaya, el ciudadano que se acerca al IMSS y paga por una radiografía o paga por otro servicio, y si ha recibido un servicio deficiente, tiene derechos y lo puede reclamar ante la autoridad que es. Aunque no sea derechohabiente. Aunque estamos hablando en el supuesto que no es derechohabiente, es un consumidor que ha cubierto una cantidad de acuerdo a la lista de precios publicada inclusive en el Diario Oficial de la Federación y que está colocada en algunas clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Okay. Oye, interesante saberlo porque le comentaba a Sergio que yo no sabía eso. Yo pensé que el IMSS era exclusivo de los derechohabientes. Claro, mira, nada más, ahora sí es información que yo creo que es de suma valía para los consumidores. Y por el otro lado, Ángel, también hay algunos consumidores que quizás se estén formulando la interrogante. Bueno, es que yo tengo conocimiento que fue un familiar a un hospital privado y de pronto le dijeron que le cobrarían por este procedimiento, por enyesarle su pierna, determinada cantidad, y cuando ya pretende salir del hospital le dicen, no, disculpe, usted no se puede ir porque usted tiene un adeudo de 300 o 400 pesos, así es de que indebidamente los administradores o los directores de la misma institución privada de salud no le permiten el que egrese, es decir, el darlo de alta, so pena que ellos aducen de que hay un adeudo de parte del consumidor. Pero si eso sucede, definitivamente, amigo consumidor, usted tiene derechos, inclusive, Ángel, la ley, particularmente el Código Penal Federal, va más allá y lo establece y lo tipifica como delito para aquellos encargados, administradores o directores de clínicas u hospitales privados que no le permitan el darle de alta al paciente, so pena de que ellos aducen que hay un adeudo. Definitivamente, inclusive se pueden hacer merecedores a cárcel si se determina una responsabilidad penal por parte del juzgador. Ok, perfecto. La verdad es de que es información muy valiosa. Y ahora me gustaría preguntarte, Sergio, ¿qué es lo que tenemos que hacer como consumidores si creemos que estamos sufriendo un abuso por parte de alguna institución, de algún hospital? Es decir, guardar recibos, no sé, ¿qué pruebas podemos tener o presentar ante Prodeco para que nos ayude? Claro que sí, Ángel, totalmente. De hecho, lo que acabas de expresar es muy puntual. El consumidor, la única manera que puede acreditar una relación de consumo es exhibiendo un recibo o la nota, o en su defecto, si han solicitado factura, pues de una descripción clara en donde refiera que ellos son los consumidores, porque si el recibo lo ponen a nombre de un familiar, entonces el familiar es el que adquiere la calidad de consumidor, y por tal razón pues hay que representar justamente al que venga como titular de ese recibo. Y por otro lado, Ángel, también es muy importante que aquellos consumidores que se acerquen a alguna de las tantas farmacias que contiguamente, vaya, a un ladito tienen el consultorio y consultas ahora sí de 50 pesos, que también se cercioren de que el médico que les va a atender es profesional de la medicina, que cuenta inclusive con cédula expedida por autoridad, y pues en un momento dado, ¿por qué no preguntarle si tiene alguna especialidad? Porque algunos nada más dan algunos paliativos para pues menguar el padecimiento que trae en ese momento el paciente. Perfecto. Oye, Sergio, lamentablemente el tiempo se nos termina. ¿Algo que quieras agregar de este tema? Pues particularmente si el consumidor acude pues inclusive a inyectarse a algún hospital, dos cosas: que le haga saber al mismo doctor o a la enfermera de si es alérgico a algún medicamento, y que el consumidor se cerciore que realmente abren la jeringa en presencia de él, para evitar cualquier tipo de infección. Y gracias. Perfecto. Sergio, muchísimas gracias. Sergio de Prodeco, me gustaría que compartieras con nuestro público tus datos de contacto. Con gusto, es el número 688-0987, y usted nos puede localizar en Facebook, en Prodeco AC, o en Twitter, y estamos a la orden. Buen Sergio Moctezuma, nos vemos el siguiente lunes. Con gusto. Hecho.